Esto es Diálogos en Colectivo, un podcast destinado para todo el público interesado de los temas de actualidad. Comenzamos. Hola amigos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas noches, según la hora en que nos estén escuchando. Hoy estamos nuevamente aquí con nuestros podcasts, pláticas del colectivo, charlas del colectivo, como le quieran llamar. Lo importante aquí es que nos sentemos a platicar un buen rato de temas que a todos nos interesan, nos involucran. Y hoy comparto los micrófonos con Neto del otro lado. Hola, ¿qué tal, Diana? Estamos aquí dándoles la bienvenida a este su podcast de confianza. Perfecto. Y allá en los controles está David. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos a todos los escuchas del internet. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sí. Pues bien, aquí trabajando. Pues bien, aquí Platicando. platicando y muy asustado porque no, hoy sí está muy macabrón. Así es, como ya lo pudieron ver en el título del podcast del día de hoy, pues vamos a hablar justamente de las experiencias paranormales. Chon, 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 chon. De esas que te enchinan la piel. Exactamente. Que seguramente algunos de ustedes, por no decir que todos los que nos estén escuchando, han tenido alguna experiencia del tercer tipo sobre este asunto. Bueno, quiero recalcar algo que dice Diana. De esas experiencias que te enchinan en la piel, lo quiero aclarar. Es como cuando te sirven un taco bien despachadito, con su cebollita, su verdurita, con bastante carne. Hasta se me enchina la piel nomás de pensar otra vez en él. Yo dije, de que te vas a comer el muerto. Ok. ¿Son contactos o paranormales? Con espíritus del más allá, con fuerzas sobrenaturales o cómo. Sí, de esas experiencias que en algún punto se quedan así como que, ¿y ahora qué pasó, no? Ya sea fantasmas, ya sea sombras, ya sea ruidos, ya sea historias, leyendas, todo lo demás. Órale, no, sí está de terror. La verdad, pues, es que sí venimos medio asustadones y hablando de eso, pues sí, creo que todos, como lo mencionas, todos hemos tenido una experiencia paranormal o nos han contado de que el abuelo, el tío, en algún momento de juerga, que principalmente es cuando ocurre más, ¿eh? Cuando andas de fiesta, de parranda, es cuando más te ocurren las cosas, ¿no? No, pero cuando no andas de parranda y te ocurren, no. No, entonces ahí sí ya está muy cañón. Porque cuando ando de juerga sí puedo culpar al alcohol, pero ya sobrio, ¿qué digo? Que aquí el asunto es que, por ejemplo, nosotros dentro de los trabajos del colectivo también hemos sido, llamémosle... Víctimas. No quiero ser víctimas, sino como testigos. Ok. ¿No? Ok. De estos fenómenos. ¿Quieres platicarnos un poquito más adelante de este asunto? Y bueno, pues sin duda las leyendas aquí juegan un papel muy importante, ¿no? Creo que en cada lugar, en cada zona, en cada localidad o incluso en cada familia hay esas historias de leyenda que dan, pues ya lo decíamos en un podcast, ¿no? Esa sabiduría popular. Claro. Que algo tiene ahí de información. Sí. Y es que aparte de esas historias que te cuentan desde niño, pues preconfiguran en tu mente esas imágenes, esos ruidos. Y entonces cuando en alguna ocasión llegas a tener una experiencia con algo como lo que te contaron, es cuando dices, ¡ah! Me pasó esto, ¿no? O sea, esa parte de que te cuentan y se veía una sombra, y se escuchaba un lamento, y se escuchaba un grito, y por alguna razón natural, sobrenatural, llegas a tener contacto con eso, entonces es cuando, ¡ay, nanita!, ¿no? O sea, así como que, ¿qué fue eso? Sí, exactamente. Por ejemplo, nosotros, déjenme contarle que aquí dentro del colectivo, cuando iniciamos estas actividades, nos dedicamos a dar serenatas, ¿no? En Sí. algún punto del colectivo. De hecho, si gustan alguna serenata, estamos en contrataciones. Exacto, dimos serenatas. Y en una de esas ocasiones fuimos con una amiga que vivía en un pueblo muy cercano de aquí de Metepec, llamado San Felipe Tlalmimilolpan, ¿no? O conocido como muchos lo dicen, San Felipe de los Pulques. Algo así. Entonces, aquí la situación fue un tanto curiosa porque era la primera vez que íbamos a visitar
a esta amiga, a la casa la primera vez que íbamos. Sí. Nos habían hecho un croquis de cómo llegar, pero pues nos dijeron, le vas a cruzar por unas milpas para que no des tanta vuelta, ¿no? Sí, porque realmente, de entrada, déjame decirlo, ese croquis estaba hecho como por niños de kinder, no tenía la dimensión exacta, entonces sí fue complicado. Había una milpa que era grandísima y la hicieron más chica que una cuadra. No, en serio, no puedo creerlo. Sí, exactamente. Entonces, resúltese que llegamos a donde nos indicaba el croquis, pero pues no era la casa, ¿no? Y nosotros ya nos bajamos y sí estaba haciendo frío, se sentía un frío el ambiente. Sí. Nos bajamos, ya sacamos las guitarras y le dice, ¿no? A ver, márcale para que prenda la luz. Sí, y así, que prendan la luz, que prendan la luz. Para sí, porque no sabíamos bien cuál era la casa, entonces había, a donde llegamos, era el camino, y había 3 casitas, ¿no? Entonces dijimos, ¿cuáles? ¿Quién sabe? Entonces le hablamos y le dijimos, oye, prende la luz, ¿no? Así de... y en eso dice... Es que en mi casa siempre está prendida la luz de afuera. Y nosotros, Sí, que todo está apagado. No, exactamente. No nos asustamos, dijimos, no es aquí. Vámonos. Y aquí es donde empiezan a ocurrir las cosas extrañas. Nosotros veníamos en 2 unidades móviles. En una venían 5 personas, en otra veníamos solo 2 y con todos los instrumentos, ¿no? Sí. Y solo sobraba un espacio, o sea, un asiento libre. Como la calle era de terracería y llegaba al final, tuvimos que echarnos de reversa. Entonces, cuando íbamos echándonos de reversa, alcanzo a ver por el retrovisor. De hecho, Neto, tú ibas conmigo ese día, ¿no? Iba yo con él. Sí, exacto. Sí. Alcanzamos a ver por el retrovisor una persona que venía caminando hacia las casas, ¿no? Sí. Entonces dijimos... todavía yo le dije la advertencia, ten cuidado con la señora, para que no la vayamos a golpear o vaya a ocurrir algún accidente. Que se nos hizo no nos cuestionamos en ese momento una señora a esa hora de la madrugada. Pues nunca nos cuestionamos eso, ¿no? Pero porque a lo mejor pensamos que sí, ¿no? Porque dijimos a lo mejor viene de trabajar, ¿no? O algo así. Sí. El chiste que por el retrovisor alcanzamos a ver a esta persona y como no queríamos salir todo el camino de reversa, encontramos un clarito y estábamos ahí para atrás, para adelante, tratando de girar el carro, ¿no? Cosa rara, bueno, vemos pasar a esta persona. Y yo dije, pues me espero para que pase justamente a un lado del carro, ¿no? Y justamente lo que empezó ahí es que la señora ya no pasó por el lado del carro. Sí, ya, o sea, de repente, ¡pum! Se fue. Perdió. Exactamente, así. Dijimos, se metió en una casa, no sé. Cuestión que dijimos, déjalo pasar. Exactamente. Acto seguido, cabe recordar que nos tardamos mucho en dar esa vuelta, simplemente. En dar esa vuelta porque el carro se sentía muy pesado. O sea, como si trajéramos toda la carga ahí, ¿no? Sí. Muy, muy, muy pesado el carro. Entonces, con trabajos dimos la vuelta, salimos y nunca dimos con la casa, nunca dimos con esa dirección. Nos dice la compañera, ¿sabes qué? Váyanse a tal zona donde seguro ahí ahorita van por ustedes, ¿no? Sí, los alcanzan ahí. Exactamente. Y ahí van a estar. Entonces, para llegar a ese punto teníamos que atravesar la calle y esa calle tenía muchos topes. Es cierto. Entonces, en cada uno de los topes, parecerá mentira, pero el carro se apagaba. Sí, o sea, hasta le decía a mi compañero, oye, disculpa, ¿qué no sabes manejar, amigo? Sí. Y decía, no, sí, pero es que no paso. Sí, o sea, se apagaba el carro, ¿no? Y nos pasó a nosotros y nos pasó a los otros a la otra unidad móvil. Exactamente. Total, que llegamos al punto acordado, y llegan por nosotros, nos vamos, y en eso de que estaba... no es cierto, antes de que nos fuéramos, nos bajamos ahí esperando a que fueran por nosotros, y un compañero nos dice... Oigan, yo no les quería decir nada, pero ¿vieron a la señora que estaba en la milpa? Y así como que... Sí, de hecho pasó al lado de nosotros, ¿no? Dice, es que yo de repente la vi, después ya no. Es que se movió. Ajá. Pero pensábamos que, pues, lógicamente hasta ahí, todo estaba hasta ahí. Toda hasta ahí nuestra mente decía, no pasa nada, exacto, no pasa nada. Y de payasos dijimos, órale, ya nos andan espantando, ¿no? Llegamos, llegamos, el asunto que pusimos a tocar.
Cumplimos con la serenata. Ya. Y entonces nos abre esta amiga su casa, nos dicen, pásense muchachos, y otro compañero entró exactamente directito A los al baño. tocadores. Exactamente. Porque él sí se espantó y él nos decía que él, ya después de que salió, estábamos ahí tomando cafecito, nos dijo que él sí vio a la señora que estaba exactamente a la mitad de la milpa y que estaba brillando. Sí, de hecho fue lo que nos hizo. Y preguntamos, oye, disculpa, ¿no se escuchan cosas raras aquí? ¿O han escuchado alguna leyenda de se aparece fulanita? Y esta fue su respuesta, nos dijo, sí, de hecho, justamente atrás de la casa, que era en donde nosotros nos habíamos llegado la primera vez, Sí. se escuchan ruidos de vez en cuando, pero hoy, hace ratito, se escuchó bien feo un grito, ¿no? Sí, nosotros... Ay, no éramos nosotros cantando en serio, nosotros cantamos bonito. Entonces, ya de ahí, pues empezamos con el cotorreo, que sí, que no, que ya nos andan espantando y demás. Este compañero se puso mal del estómago, sí le dio Sí. el váguido. Sí, se le iba el alma por todos lados. Sí, todos fuimos ahí testigos de ello, pero aquí no está. Aquí digamos que se Digamos, torna, fue la parte del preámbulo. o sea, donde para dijimos nosotros. algo pasó, ¿no? Sí. Donde se dieron cuenta que ya no era normal lo que pensaban que era Sí, normal. exactamente, ¿no? Pero no fue todo, sino que resulta que pasamos, tocamos, nos despedimos. Ya cuando veníamos hacia la ciudad de Metepec, que es el pueblo mágico de Metepec, hay una gasolinera en la entrada, ¿no? Entre San Felipe y Metepec hay una gasolinera. Entonces nos dice el otro compañero, ¿saben qué? Voy a pasar a cargar gasolina. Ah, pues, órale, va. Entonces yo me adelanto, me quedo ahí estacionado a un lado de la gasolinería y ahí estamos platicando con Neto, ¿no? No, pues que sí, que a dónde vamos ahora, que dónde toca. ¿Qué vamos a hacer para desayunar? Digo, todavía traes panzas y ya nos han dado de comer toda la noche. Cabe recalcar que hasta ese entonces el carro se seguía sintiendo pesado. O sea, le acelerabas y con trabajos jalaba, ¿no? Sí. Estábamos ahí platicando cuando escuchamos en el vidrio del lado derecho, que era donde estaba el asiento vacío, escuchamos algo así como Un ligero toquido que en la ventana. así ya nos van a vender chicles o qué. Casi. Ajá, pensamos que de hecho era uno de los despachadores, ¿no? Diciendo, Sí. no se puede estacionar aquí, no sé. Cualquier llamada de atención. Ajá. Nos volteamos a ver Neto y yo así de... ¿Qué volé? ¿Qué pasó? No es nadie. En eso se adelanta nuestro compañero, acababa de cargar gasolina y lo seguimos, ¿no? Arrancó el carro y el carro ligerito. Ligero. Parecía de carrera. Exactamente. Nuestra hipótesis es que le echamos aventón a quién sabe quién. Sí. Y se quedó ahí en la gasolinera. Sí, que para dónde iba quién sabe. Que justamente esa gasolinera quedó ahora en el libramiento. En el nuevo libramiento que está... ¿Es la continuación? Exacto, esa carretera, bueno, en ese entonces, no hace mucho, solo había dos caminos, era como una Y, ¿no? Sí. Entonces, ahora ya está muy céntrico, ya hay un libramiento que conecta a los dos pueblos, bueno, más pueblos, pero en particular esos dos. Y no hemos regresado justamente ahí a ese punto porque dijimos, ¿qué tal que le vayamos a echar otro ray? Sí, tenemos que ir a alguien que nos lleve para que desconozca la unidad. Porque si regresamos en la misma unidad se vuelve a subir. Sí, tengo una duda. ¿Esa gasolinería es la que está cerca del panteón? Sí, Sí. es Ok. correcto. Se me hace que sí le dieron un ride. A lo mejor anda medio perdidona la señora y... Sí, pero o la cansada. verdad es que sí es muy curioso todo esto porque justamente le decías, Neto, estas cuestiones que a veces en las salidas con los cuates, no quiero decir borrachero porque realmente no tomamos esa ocasión. No, de hecho no tomábamos. Sí, exacto. Entonces, es curioso porque de estos relatos, casi todas las familias tienen algo similar. Y es ahí donde yo les decía, ¿qué pasa? O sea, cuando andas de parranda, pues vas, se lo atribuyes al alcohol. Y cuando no fue el alcohol de por medio, cuando no hubo parranda, entonces te das cuenta que tal vez hay algo más allá. Sí, O tal vez algo del más allá, muy acá. yo creo que debe ser como que alguien que regresó a la aduana o algo así. O que no se quiere pasar, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, aquí Metepec, como algunos de ustedes sabrá y a los que no les contamos, Metepec antiguamente,
esta zona fue lacustre, ¿no? Entonces hay muchas leyendas matlacincas en torno a ello. Actualmente todavía hay muchas familias que cuentan historias que han sucedido o que fueron partícipes de su juventud, ¿no? Sobre todo. Sí. ¿no? Por ejemplo, aquí es muy común o es muy conocido la historia de la carreta. Sí, bueno, es que esa historia tiene su origen debido a que aquí en Metepec, cuando fue le decían la fiebre amarilla, fue un tipo de gripe que te hacía muy pálido y la gente murió. Si creen que en esta pandemia ha muerto mucha gente, en ese entonces murió más gente o fue mayor el número porque la gente de plano nada más se moría y lo que hacía la familia era sacar el cuerpo y había una carreta encargada o una persona encargada de recolectar todos estos cuerpos y llevárselos a enterrar a una fosa común esa fosa común actualmente está en los límites de las dos secundarias de aquí del centro de Metepec, entre la 84 y la Federal. Sí. Ajá. Entonces, ese es su origen de la carreta, pero mucha gente la sigue escuchando aún en la actualidad, ¿eh? Sí, fíjate que esta historia es hasta cierto punto famosa porque, bien lo dices, la gente que moría, no había otra, la fosa común, ¿no? Pero también había gente que caminando se caía y moría, ¿no? Entonces, esta carreta pues prácticamente andaba en todo el pueblo buscando... Sí, y a toda hora, ¿eh? Y a toda hora, recolectando pues a todas las personas que habían fallecido, ¿no? Y aquí, caso curioso, es que este ejercicio que hacía el carretero, porque solo iba una persona, lo que decían es que a veces a las personas que se encontraban en las calles les pedía a los que iban caminando pues que lo ayudaran a echarlos a la carreta. Sí. O sea, eso es curioso porque a la fecha, sobre todo en las calles, hubo un tiempo en el que las calles de Metepec, algunas estuvieron empedradas. Entonces, el sonido característico de los cascos de los animales y de las ruedas de la carreta era muy peculiar, ¿no? Sí, a la fecha tiene un sonido único. Sí, a la fecha hay familias y hay personas que aseguran y están convencidas de que escuchan a la carreta pasar todavía por las calles, a pesar de que ya están ahora muchas... Pues ya hay asfalto, ya hay otros materiales que sería prácticamente pues difícil escuchar, replicar el ruido. Exacto. Entonces, de aquí de Metepec, una de esas historias, creo que cualquier persona o cualquier familia que ustedes conozcan de por acá, seguramente les va a contar esa historia de la carreta. Sí, es cierto. Y sobre todo aquí en la zona del centro, ¿no? En los barrios, porque era donde pues se escuchaba. Ya para los alrededores es un poquito más complicado, pero imagínate, si la escuchas en el centro, pues sabes que es la carreta. Pero si la escuchas en uno de los pueblos de alrededor, ya llegó más lejos la carreta. Que aquí habría que checarle porque, bueno, nosotros que a veces hemos tenido la oportunidad de entrar a los archivos municipales y parroquiales de aquí de Metepec, pues sí hay cuenta de ello, ¿no? O sea, hay inclusive hasta oficios de todo lo que tuvo que ver con la gestión del panteón, porque no haya panteón. Entonces, por eso se hizo la fosa. Sí. De hecho, el panteón era muy pequeño y por eso se tuvo que hacer la fosa para tener un mayor espacio. En realidad los panteones, algunos estaban en las capillas de los barrios. ¿no? O sea, y obviamente pues no era suficiente el espacio y se tuvo que recurrir a conseguir un espacio fuera de la cabecera municipal, cabe mencionarlo. Exacto, en ese entonces eran las orillas. Sí, era el límite de la cabecera municipal, entonces obviamente pues ahí es donde, pero ahí es donde yo me preguntaría, digo, yo no estudié en estas secundarias, en ninguna de estas dos, pero oigan, ir en una escuela que está al lado del panteón y que además sepas que fue una fosa común. Bueno, es que esa es una historia muy común, creo que en todas las primarias y secundarias fueron fundadas sobre panteones. Igual en la primaria en la que iba, decían que se aparecía una niña en la parte de los baños. En la parte de atrás era un terrenito perdido
porque no había nada más crecía el pasto y decían que ahí se apareció una niña que ahí había muerto, porque allí era un panteón, ¿no? Y decían, bueno, pues te lo creo, porque sí, yo iba el Adolfo, está muy cerca de la iglesia. Está de espaldas. Sí. Está a espaldas de la parroquia. De la parroquia de aquí de Metepec. Pues tenía cierta lógica, ¿no? Pero sí, o sea, todas las escuelas fueron un panteón antes. Creo que ese es una leyenda muy general, no sé. Es un común denominador de las escuelas. Ajá, de aquí que fue panteón perfecto para escuela. Sí. Sí, y todas esas historias son con las que crecemos, son las que escuchamos el día a día. Y a veces, pues bueno, en mi caso mi abuelito sí le gustaba mucho pues la copita, ¿no? Y a veces, sí. ¿Salud? Sí, decir salud era algo normal para él. Pero recuerdo que alguna vez, hace ya muchos años, nosotros vivimos ya a las afueras de Metepec, ¿no? O sea, ya, pues digamos que en la zona límite de Metepec, o en lo que antes era la zona más lejana, y pasaba un canal de aguas negras muy cerca de la casa, y mi abuelito alguna vez llegó en la noche, pero llegó muy asustado, porque le decía a mi papá que se había encontrado a un hombre en un caballo, que se lo había querido llevar. Hasta la borrachera se le bajó mi abuelito, porque mi papá le dijo, pero pues si no viene usted tomado. No, hijo, ya hasta la borrachera se me bajó, porque hubieras visto, me quería llevar. Me quiso subir a su caballo negro, ¿no? Entonces ahí vienen las otras historias que también los borrachitos, digo, con todo respeto para mi abuelito, ¿no? Que también los borrachitos te contaban esas historias que hasta los regresaban a la sobriedad, ¿no? Y te quedabas con esa sensación de será cierto, será mentira, fueron sus alucinaciones o qué, pero de todas maneras ahí quedaba el temorcito. Sí, uno de esos, igual, un borrachito que visitaba aquí la casa, me contaba que un día andando en su juerga, pues él tenía ir a mucho le decía picata. Quiero a mi mamá. ¿Saben rezar? Ok, a ver, estuvimos aquí justamente hablando de esto. Si ustedes escuchan el audio medio raro, es que pasó algo muy curioso. Ahorita hablando de esto. Yo ya estoy rezando, me vale gorro. Nosotros nos seguimos hablando y resulta que la grabación se paró de la nada. No quiero saber qué pasó. Seguramente fue una falla técnica, la luz, el internet, algo así falló, pero No sabemos desde dónde es. Bueno, ahorita vamos a revisar el audio a ver qué pasó ahí. Híjole, no sé. Estaba medio raro aquí el asunto, pero mientras vamos a continuar ahí. Sí, vamos a continuar con las historias. O sea, bueno, ese es en el barrio de San Miguel, pero aquí en el barrio del Espíritu Santo también tiene su historia. Y sobre sobre la calle Paseo San Isidro, ya con los límites, un poquito pasando Melchor Ocampo, ajá, que ya hace años era el límite de Metepec, o sea, del centro de Metepec ya no había más. Siempre había una piedrota muy grandota, o sea, había una piedra, yo creo que, pues sí, superaba el 1.80, fácil, 1.80 por 1.80, imagínense una piedra de eso, y le decían la enterrada. Sí, le decían la enterrada. Era a donde me contaba mi padre, que era una señora que quería mucho dinero y que una vez le dijeron que que se encontró una persona ahí. Dijo, pues tú quieres dinero. Dice, te lo voy a dar. Dice, ¿cuánto dinero quieres? Dice, el que tú me pidas. Dice, todo el dinero yo te lo voy a dar. Dice, pero no me tienes que cumplir una condición. Te vas a quedar aquí. Y entonces a esta persona le dan todo el dinero, lo deja en su casa y regresa y la vuelven una piedra. ajá. Y le decían que era la enterrada. Fíjate. Que mucha gente sí. Y esa piedra tardó muchos años ahí. Sí, yo aún recuerdo yo de muy chavillo haberla visto ahí. Hasta que llegaron unas residenciales, fue como la retiraron. Pero sí, mucho tiempo la piedra estuvo ahí y le decían la enterrada. Fíjate qué curioso, esa parte no me la sabía. Aquí yo quiero agregar algo. La verdad es que nosotros asociamos las historias paranormales o de estos sucesos
con la noche, ¿no? Muchas veces, fue en la noche, o fue mientras que andábamos así, de parranda, cosas así. Pero cabe mencionar, y voy a contar una historia, una anécdota, que fue a plena luz del día, que eso es lo más curioso. Ustedes saben que uno es educado, ¿no? A mí me enseñaron que si alguien te saluda, pues tú respondas el saludo. Siempre. Pues un día, después de trabajar por la mañana en casa de acá, David, salimos de su casa y yo veo que una señora muy viejita, se asoma por una ventana y me dice, buenas tardes. Cabe mencionar que eran las 2 de la tarde, ¿eh? Me dice, buenas tardes. Y yo, buenas tardes, señora, ¿no? Ya, me voy hacia mi casa, voy en el coche con David y de repente le digo, oye, una pregunta, ¿quién vive en la casa de al lado? Y me dice, ¿en cuál casa? Y yo, pues en la casita, la que está al lado. Dice, ¿de mi casa? Y yo, pues sí. Dice, nadie. Y yo, ¿por qué? Y yo, es que me acaba de saludar una señora viejita así y así. ¿Oh? Tiempo después comenté esa situación, estando su mamá de David en su casa, y me dice, ¿cómo era la señora? Entonces ya le conté cómo era físicamente y en eso me dicen que era la tía que había muerto hace muchos años. Ah, caray. Ah, caray. Y yo así yo solamente le dije buenas tardes, yo fui educada y nunca me imaginé que me iban a decir eso, ¿no? Que era alguien que ya no vivía, ¿no? Entonces, sí, esas situaciones, te digo, nosotros asociamos siempre con la noche, la juerga y demás, pero cuando te pasa de día. Bueno, sí, ya, bueno, cuando te pasa de día, y normalmente, pues sí, si hablamos de muertos, bueno, de fantasmas, pues hay gente que murió, ¿no? Es que es cierto, o sea, hay un estigma sobre esto, ¿no? De que en la noche se presentan un poco más los fenómenos. Ahorita me estoy acordando de algo que hicimos en una de estas serenatas. Bueno, si ustedes nos están escuchando de aquí de Metepec y tienen información sobre este tema, hoy lo vamos a desmentir, Sí. ¿no? Coméntenos. Exacto. Bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Íbamos a dar otra vez una serenata. Es que se nos daba mucho esa situación de andar de serenatas. Sí. Entonces íbamos a dar una serenata, pero justamente ese año nadie tenía carro. Entonces, pues quisimos inaugurar las serenatas ecológicas. Sí, para prever cualquier contingencia. Sí, porque cualquier cabe situación. mencionar que era en una noche de 11 de diciembre para 12. Exactamente, ¿cierto? efectivamente. Entonces, pues nos aventamos la mitad de las casas caminando por todo Metepec, pero abortamos la misión porque sí estaba cansado el asunto. Sí. Y en una de las casas donde llegamos, otro de otros amigos dice, espérense, ahorita les echo un ray, ¿no? A la siguiente casa. Y nosotros dijimos, no, pues ya vamos aquí, prácticamente vamos a pasar a Metepec, bueno, al centro de la parroquia, y ya. ¿No? Ya ahí terminamos. Que eran, ¿qué? Como las 5, Como las 4, 4 de la mañana más o menos. Sí, algo así. Entonces, nosotros caminamos por una calle que conectaba, los caminos antiguos de Metepec, Sí. de los primeros caminos. De los primeros que hubo conexiones, sí. Que conectaba a lo que es Metepec con San Francisco Coaxusco, que es, bueno, la cabecera de Metepec, Sí. con San Francisco Coaxusco, y ya después de San Francisco, pues con Con Santana, Toluca, con Santana, Toluca, el centro. Era tu salida más, digamos, amigable, Exacto. porque ibas puebleando hacia el centro de Toluca. Y el camino más recto, por así decirlo, ¿no? Sí, porque la otra sería lo que le decían la vía, Ujú. que era seguir el camino del tren que cruzaba lo que ahora es Pino Suárez, tomaba Pino Suárez. Para los que no son de aquí, todo lo que conecta Tenango con Metepec, toda esa carretera. Y aquí en el centro entraba nada más al cerro, rodeaba el cerro y otra vez tomaba de nuevo la misma carretera, ¿no? Ujú. Entonces, pues ahí entre relajo, juego, uno de nuestros compañeros... Entre algo que dice, ¿y qué tal si sí? Exacto. Es una buena idea, ¿cómo no? Otro de esos compañeros, digo, bueno, de chiste, ¿no? Empezamos, oye, que aguas porque por aquí dicen que se aparece la La llorona, ¿no? Y entonces,
pues empezamos a jugar con eso, ¿no? Este amigo empezó a gritar, no, tú empezaste. Bueno, cúlpeme a mí, pero ¿qué dicen? Oiga, ¿se acuerdan que por aquí se aparece la Llorona? Dice, justamente en este camino. Y pues dieron pie a que se soltara el primer grito de ¡ay, mis hijos! Entonces, cabe recalcar que ese grito nos los aventamos casi por, pues, ¿qué será? Como unos 500 metros, Sí, más o menos, unas 4 cuadras, sí. algo así. Y el otro compañero, pues por no quedarse ahí en el argüende, empieza a hacerle como ojolote. Entonces, la escena era así, ¿no? El grito de la Llorona. Y gordo. Exacto. Y así nos aventamos hasta que llegamos pues sí, a la parroquia, ¿no? Llegamos a la parroquia, tocamos y nos retiramos. Exactamente. Entonces, la leyenda cuenta que una noche de 11 de diciembre, la Llorona caminó sobre la calle Morelos, acompañada de un guajolote, hasta la parroquia. Así que si ustedes la noche o la madrugada del 12 de diciembre del 2011 escucharon a la Llorona y el guajolote, ahora ya saben quién era la Llorona y quién era el guajolote. Mira, parece mentira, pero así pasó. Tiempo después, sí nos encontramos entre las pláticas de la familia, un conocido que él aseguraba que un 11 de diciembre a las 12 de la noche, o bueno, la gas ya para el 12. Sí, bueno, de noche, cuando te levantas, noche es noche. Había escuchado a la Llorona acompañada de su guajolote. Órale. Entonces, miren, lo bueno de esto, de que nos aclaren esta historia, es que ahora ya sabemos que no fue un hecho paranormal, que no fue un suceso de ultratumba, ni mucho menos, sino una divertida broma que hicieron acá estos muchachos. Nada más que aguas, porque acuérdense que luego se suben al coche. Sí, no. Exacto, sí. Eso fue un hecho para anormales. O nos detienen la grabación. Sí, o te saludan, te dicen buenas tardes y tú contestas. Así es. O simplemente te sueltas del estómago del puro cistito. Pero aquí fíjate que pasa algo bien curioso, en el sentido de que uno piensa, o uno a veces cree que todas estas cuestiones de fenómenos paranormales tiene que ver justo con esta parte de la historia del lugar, de la historia de la familia, de las situaciones sociales que lo llevaron, ¿no? Por ejemplo, aquí muchas casas tienen historias en época de la Revolución, ¿no? Claro. Hay muchas historias que se formaron a base de esos fenómenos sociales. Un poco más reciente, Metepec es famoso por un fenómeno muy paranormal que se suscitó, que fue cuando el ovni aterrizó en Metepec. Oh, cierto. Yo recuerdo que si querías ir a visitar ese terreno donde bajó el ovni, te cobraban un pesito. Es que, bueno, obviamente en internet ustedes pueden encontrar el video del ovni en Metepec, ¿no? Ajá. Sí, se Lo búsquenlo. pueden buscar. Está aquí en Metepec. Hay una televisora, la televisora de TV Mexiquense, que en ese entonces hizo una cobertura como nunca, ¿no? Helicópteros, Jaime Maussan vino con otros investigadores, ¿no? Sí, hasta la fecha siguen haciendo sus investigaciones, ¿no? Las primicias de los resultados de los videos y de las investigaciones las dio Televisión Mexiquense. Entonces, fue un fenómeno como nunca aquí en Metepec. El terreno donde este ovni aterrizó, en ese entonces se encontraba en las orillas de la zona... Centro. La zona centro, ¿no? sí. Sí, porque estaba a la orilla del barrio de San Mateo. Que era ya en una de las primeras residenciales que se empezaron a construir, o bueno, de las recientes que en ese entonces, ¿no? Entonces era una zona, pues digamos, un poco exclusiva en aquellos años, ¿no? Había terrenos de cultivo y ahí justamente fue donde aterrizó, ¿no? Hubo pues digamos que mucho movimiento de la gente del local, ¿no? Se acercaba, como bien dice Neto, le cobraban un peso para entrar a ver, ¿no? Cómo estaba el asunto ahí, ya se ven las huellas,
En fin, ustedes pueden hacer toda esa investigación. Aquí lo curioso es que desde aquel entonces muchos de esos fenómenos, o hay muchos relatos, ¿no?, de muchas familias que han presenciado algo similar. Hay relatos aquí en Metepec en donde esas mismas luces se presentan de vez en cuando en el cerro justamente de Metepec, ¿no? Sí, sí, sí. Que es esta parte curiosa, ¿no?, que siempre se ha manejado en torno a estos fenómenos paranormales, ¿no?, en otro sentido. Y todo esto trajo como que una presencia, ¿no?, a Metepec, como que lo puso en el mapa. Muchos voltearon a ver a Metepec y dijeron, a ver, ¿Qué más? Metepec? ¿Qué más pasa en Metepec, no? Sí. Y recuerdo mucho que por aquellos años había pues 2 o 3 negocios que se dedicaban a la filmación de eventos y tenían sus cámaras, ¿no? Entonces empezó a dar mucho ese fenómeno de salir con la cámara y grabar algo. Y ver qué grababan. Exactamente, ¿no? En esta como novedad de ser Reportero, ¿no?, de fenómenos paranormales. Sí. Hubo muchos videos que ustedes pueden encontrar en internet. Búsquenle fenómenos paranormales en internet de Metepec o el OVNI en Metepec y van a encontrar estas situaciones un tanto extrañas. Al final de cuentas usted tendrá la última palabra. Pero resulta curioso que por aquellos años los lugares en donde se presentaba esto venían acompañados también de las famosas figuras que se presentaban por aquel entonces en los campos de Inglaterra, ¿no? Sí. Bueno, pues también aquí en Metepec tuvimos círculos de esos. Muy cerca de la zona donde se había aterrizado o donde descendió el OVNI. Todos eran milpas. Todo eran milpas y había muchos terrenos donde cultivaban avena, ¿no? Sí. Entonces, por muchos años, esas figuras estuvieron apareciendo en esos terrenos. Yo fui testigo de una de esas figuras. Así que puede dar fe y legalidad de que existió, de que lo vio. Efectivamente. Ok, fíjate. Sí, y acaba de mencionar, David, algo, un elemento bien importante en la mitología, si así lo queremos ver, o en la cultura popular, en las leyendas de Metepec, el cerro. ¿Serían las nuevas mitologías? No, más bien son las leyendas, ¿no? O sea, son leyendas de esos seres fantásticos, esas situaciones paranormales extraordinarias. Ay, sí. Y el cerro de Metepec tiene muchísimas historias. Y referente a lo que decía David de los hechos sociales que han ocurrido, sí, Metepec tuvo presencia en la época de la Revolución, porque recordemos que el tren atravesaba Metepec justamente a pie del cerro, Sí. aquí frente a la iglesia del Calvario, esa zona, o sea, por ahí pasaba el tren. De hecho, por eso la calle Jesús Archundia es mejor conocida como La Vía, que es la calle que mencionaban por donde se apareció La Puerca, muy cercana a la capilla de San Miguel y todo esto. Entonces, hay muchos sucesos relacionados a, ¿no? Como incluso el poder observar almas en pena, decían así, Exacto, las abuelitas, sí. y eso, ¿no? Sí. En esa parte, ¿por qué? Porque sabemos que en la época de la Revolución, pues mucha gente, ya sea por heridas o enfermedades a raíz de andar en el movimiento, pues morían. Y a veces los cuerpos los traían en el tren y pues lo necesario era desecharlos. Sí, Entonces, por ocupaba eso, mucho espacio. también por eso, pues se atribuyen muchas cosas al fenómenos, ¿no? Que se pueden ver a la fecha o que se pueden escuchar sobre todo. Sí, inclusive esa parte del cerro tiene también su peculiaridad porque aquí en el cerro de Metepec se encontraron muchas cuevas, ¿no? Anteriormente se podía explorarlas. Muchas de ellas ya están... Ya se cerraron, naturalmente. Se cerraron o las cerraron porque justamente propiciaba a que pues, te salías de la escuela y te ibas a las cuevas, ¿no? Sí, la curiosidad y pues al final de La cuentas... curiosidad y sobre todo la calentura de los chamacos. Pues, Sí, también. Sí, eso Fíjate también. que, bueno, nosotros en la secundaria hicimos una excursión a las cuevas, o sea, con propósito pedagógico, ¿no? El maestro se aventó su choro ahí, nos permitieron ir de excursión a las cuevas. Una excursión muy improvisada porque no llevábamos ni velas ni nada. Tuvimos que ir a comprar velas a la tienda
para poder entrar. Entonces, no les vamos a revelar la ubicación exacta de las cuevas para que no vayan a visitarlas, pero la verdad es que adentro inclusive hay pinturas, hay grabados, hay tallados bueno, se han hecho han encontrado samentas, inclusive, ¿no? Entierros matlacincas que también tienen sus historias ahí paranormales. Bueno, todas esas relaciones entre los cerros y esas energías ocultas, ¿no? Y bueno, y sobre todo hay muchas leyendas de esas cuevas. De esas cuevas. Sí, una de las más famosas, pues la que le dicen, creo que en todas las cuevas o en todos los pueblos hay una cueva del diablo. Ajá. Tiene su sucursal también aquí en Metepec, justamente detrás de la iglesia del Calvario, ¿no? Es una cueva que queda atrás del templo. Quedaba, en realidad. Quedaba detrás del templo y le decían que era la cueva del diablo, ¿no? Sí, y aquí podríamos entonces empezar a hablar de un montón de sincretismo que hay alrededor de eso, ¿no? Porque no dejemos de recordar que Metepec tiene un antecedente prehispánico con toda la cultura matlatzinca y después pues todo el proceso de evangelización que se da. Entonces es esa mezcla de creencias, de ideas, de prácticas y demás. Y pues bueno, Metepec está lleno de leyendas y de historias paranormales que si nos sentáramos, yo creo que una tarde completa a hablar de ellas no nos alcanza. No, que yo creo que va a tener que ser la ocasión porque ya el tiempo nos está botando. Entonces, qué caray. Yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte acerca de las leyendas de Metepec. Sí, y ya nada más para curarnos el susto, dicen que un bolillo es bueno. No tenemos bolillo, pero tenemos ricas galletas de notas con sabor, entonces ahorita vamos por el café. El deleite al paladar de su boca. Entonces hoy las vamos a ocupar además de snack como remedio para el susto después de la apagada del sistema acá. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va. Pues sí, ya saben, consuman galletas y pan. Nos estamos despidiendo, nos escuchamos para la siguiente. No dejen de compartirnos y comentar estos podcasts. Hasta la próxima. Suscríbanse. Así es, pues sí, aquí le paramos por el día de hoy. Nos estamos escuchando. Recuerden que nos pueden escuchar por todas las redes. Facebook, Spotify, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Sí, ahí andamos casi en todas. ¿Casi? ¿A Tinder? No, todavía no. No, todavía no. Pues ahora un gusto que nos hayan permitido llegar hasta sus oídos a través de estos documentos sonoros que el colectivo 24 Notas trae para todos ustedes. Hasta luego y hasta la próxima. Adiós. Esto fue Diálogos en Colectivo. Comparte nuestras publicaciones y déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.